pero son grupos delincuenciales organizados del narcotráfico que están poniendo plata o saliendo ellos mismos con sus carros, con sus camiones, con sus volquetas a paralizar. Entonces el presidente de la República ahí sí no tiene que tener ningún empacho en irse con todo, con las Fuerzas Armadas. Lo mismo en Guayabamba, lo mismo en Oyacoto y lo mismo en Calderón. Y el sur del país también, en el sector de Tambiz. Una vez más lo vuelven a hacer el señor Dají y otros pauteros gobiernistas. Salen a declaraciones bastante obtusas, bastante cerradas, las cuales tienen un sesgo en ellas. Prácticamente dice que cada una de las personas que ha salido a manifestar, a cerrar carretera y a reclamar por el alto costo del diésel que les está perjudicando son unos contrabandistas. Aquí la verdad esta gente no tiene sangre en la cara ni vergüenza y deberían en algún punto ser sancionados por acusar al pueblo sin tener una sola prueba, simplemente por defender a los que ahora les dan de comer desde el gobierno. Y esto hay que decirlo así con todas las letras, pues ellos están ofendiendo al pueblo y esto no puede quedarse así. Aquí tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio Otiface Express por Radio Face. Te pide que compartas este contenido con todos, que te suscribas al canal de YouTube, no dejes ese like y pasemos a ver las notas. He luchado contra este subsidio, contra el subsidio a los combustibles. Cuando estuve en la función pública, sea de ministro, sea de vicepresidente, siempre se puso el precio en el nivel real y los políticos volvieron al subsidio. La cifra más demoledora que tenemos es que si uno toma desde el año 1974 en que la dictadura militar desgraciadamente impuso ese subsidio en el Ecuador hasta la fecha de hoy y trae a valor presente lo que se ha entregado, esa cifra es mayor que toda la deuda pública del Ecuador, Javier. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el déficit de vivienda se hubiese podido resolver totalmente 2 veces y media. No una vez, 2 veces y media. ¿Qué quiere decir esto? Que cada familia ecuatoriana podría tener una vivienda regalada por el Estado si no hubiese sido el dinero despilfarrado en subsidios que han ido a contrabandistas, a clases altas, a empresarios ineficientes. Entonces, pregunto, siendo un tema económico, no hay una implicación ética. ¿Cómo una sociedad puede organizarse de tal manera para entregar un valor tan gigantesco? El más grande de la economía del Ecuador es el valor de los subsidios a los combustibles, más grande que la deuda pública, para entregarla no a los pobres. Si usted va a subsidiar, que siempre es malo subsidiar, por lo menos asegúrese que el subsidio va a los más necesitados, no a los que más tienen, que eran los dueños de vehículos que manejaban con combustible subsidiado. El pueblo anda en bus, en burro, en bicicleta, máximo en una moto o en transporte público, o camina. A él no le llegaba el subsidio, porque si ese subsidio hubiese llegado a los pobres, más de 80.000 millones de dólares, no habría pues tantos pobres. Bueno, como mencionaba, nosotros no tenemos ninguna información de que hay un desabastecimiento a nivel nacional. Sí hay desabastecimiento en algunas estaciones de Imbabura y Carchi, porque ayer no se despacharon tanqueros por el riesgo de los levantamientos que hubieron allá. Los indígenas cerraron la carretera. Entonces solo hasta la tarde pudieron pasar algunos tanqueros que sí habían cargado para abastecer el norte del país. Entonces sí hay varias estaciones sin combustible en este momento en Imbabura y Carchi, eso es verdad. Ahora, en los próximos días, como yo le mencionaba, principalmente las estaciones que venden más diésel, que están en la carretera, van progresivamente a verse afectadas por su liquidez, ¿no? Ya que el ejemplo que yo ponía, mucho de ese combustible se vende a crédito y no van a recuperar sino de aquí hasta
30, 45 días. A decretar estado de excepción en 7 provincias, incluida Cotopaxi, en las últimas horas. Bueno, estamos viendo situaciones que han convulsionado a la ciudadanía. Hay diferentes sectores, básicamente aquellos que se ven perjudicados, golpeados, diría yo, por la disposición del presidente de reorientar los recursos que estaban dirigidos durante muchísimos años a los subsidios, al subsidio concretamente del diésel. Entonces, claro, esta gente, y cuando hablo de los perjudicados, me refiero a los contrabandistas, que son los únicos golpeados con esta medida. Por supuesto que en diferentes lugares se han dedicado a desestabilizar y a convulsionar. La medida, el decreto de excepción, es un decreto, una medida de responsabilidad. Y por supuesto, está también incluida la provincia acá, Cotopaxi, porque hemos visto desde días anteriores que se pretende también crear caos acá, y eso no lo vamos a permitir. ¿Qué implica el estado de excepción en estas 7 provincias? Hay que tener mucho cuidado con los grupos delincuenciales. Más que nada grupos realmente peligrosos vinculados al narcotráfico. Y ahí sí el presidente tiene que tener muchísima mano dura y tiene que ir con todo. Porque ellos pueden aprovechar el caos para decir que son las organizaciones sociales las que están actuando. Entonces, ejemplo, en el sector de Oyacoto, al norte de Quito, sector de Calderón, sector de Guayabamba. Guayabamba es un territorio tomado por el narcotráfico. Y bueno, ha habido unos cierres, ¿no? Unos cierres parciales. Entonces ahí tiene cierres, el presidente tiene que ir a combatirles con toda la fuerza de las armas, con toda la fuerza del ejército, de la policía. Porque ahí estás hablando tú de grupos delincuenciales que quieren aprovechar y que estarían también en desacuerdo con que se quite el subsidio del diésel, porque a ellos les interesa. Entonces son grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico ahí en el norte de Quito, principalmente Oyacoto, Calderón, Guayabamba. Guayabamba es realmente un territorio tomado por el narcotráfico. Ahora, ¿a los narcos o estos grupos terroristas les interesaría financiar, por ejemplo, protestas? Sí, claro, por supuesto. Por eso digo, pueden financiar a los transportistas para que sepa. En el norte del país, por ejemplo, en Tulcán, ahí vemos que hay una paralización a ratos del transporte, pero son grupos delincuenciales organizados del narcotráfico que están poniendo plata o saliendo ellos mismos con sus carros, con sus camiones, con sus volquetas a paralizar. Entonces el presidente de la República ahí sí no tiene que tener ningún empacho en irse con todo, con las Fuerzas Armadas. Lo mismo en Guayabamba, lo mismo en Oyacoto y lo mismo en Calderón. Y el sur del país también, en el sector de Tambillo. O sea, son grupos realmente delincuenciales vinculados al narcotráfico. Lo que no puede hacer el presidente de la República es pararle bola al movimiento indígena. ¿Por qué? Porque el movimiento indígena se nutre, vive, se alimenta del caos. Entonces, si es que por ahí a alguien se le ocurre meterle preso a algún dirigente o algún indígena, eso les encanta a los indígenas, porque ahí nacen. Bueno, justamente cuando le tomaron... Vemos los paralelismos y las diferencias. Este presidente también ha decidido cambiar la sede del gobierno, pero a la Tacunga. Fue a donde las papas queman. En el caso de Lenín Moreno, buscó refugio en Guayaquil, que tenía una posición muy diferente, que inclusive fue con un grupo de, en esa época, sí, políticos, activistas y ciudadanos, a esperarlos a 42 kilómetros de Durán, a Isa y compañía, decirles, a ver, vengan, vamos a ver si aquí pasan y aquí pueden hacer lo que hicieron con Quito. Las circunstancias son ciertamente diferentes, pero parecidas. Recordemos la historia, hagamos memoria para no repetir esos hechos, ¿ya? Y no exacerbar el descontento, así como permitir que una cantidad de infiltrados manipulen lo que es un reclamo justo de algunos sectores que debe ser canalizado, que debe ser amortiguado, pero que sobre todo debe constituir el principio de una nueva política que parta de la eliminación del subsidio al diésel para desembocar en una economía, como se dijo por parte del presidente el 30 de enero del 2024, mucho más eficiente, en lo cual no vemos
que especialmente en el segundo periodo o en el primero completo se hayan tomado las suficientes medidas y a la velocidad que se precisa. El gobierno tiene desbalances impresionantes. Por ejemplo, en los ministros que anunciaron la medida, ya reaccionan rápido la de economía y el de transporte. No puedo decir lo mismo de agricultura y no quiero hablar de inclusión social. Un ministro que habla de apoyar el cambio de sexo en los niños para mí no debe ser considerado simplemente. Volviendo al tema de ahora, esto apenas ha comenzado y bien. Esta es la tónica, pues sí. Cuando a un pobre se le da una compensación o algo, eso está mal para esta élite y estos pauteros que tampoco hablan de gratis, porque ellos seguramente cobran y eso también es un subsidio que le está dando el gobierno, pero para ellos está bien, y aunque son miles de millones de dólares que se llevan quizás en pauta al año, pues el gobierno acá es cuando haciendo más con esto de pautaje, ahí sí están calladitos, o como cuando se llevan los gastos reservados. Pero claro, para el pueblo y para quien reclama es contrabandista. La verdad está haciendo bien y sangre en la cara, que puede aún así, después de tantas sandeces, seguir viendo a la gente. La verdad, han perdido completamente la capacidad del asombro. Y esto demuestra cada vez más lo poco que están del lado del pueblo. Déjanos ese like, comparte con todos, suscríbete a YouTube. También te invito a nuestro canal alternativo, Reporte Coro, con muchas más noticias, con mucha más información para ti. Nos vemos, amigos, hasta la próxima.